Y después de Dios. ¿Y para dónde vamos? Pero antes de ir al cielo tenemos que santificarnos aquí en la tierra, ¿cierto que sí? Muy bien, entonces como es de costumbre, ustedes saben que todos los viernes hablamos de un santo en especial o de una santa. Hoy, pues de acuerdo al tiempo que estamos viviendo, tiempo de Cuaresma, vamos a hablar de un santo que cumple, digamos, todos esos requisitos para vivir en plenitud esta Cuaresma, que es la oración, el ayuno y la limosna, ¿cierto? Entonces, San Antonio Abad. Levante la mano el que ha escuchado un poco de San Antonio Abad. No San Benito Abad, San Antonio Abad, ¿cierto? Este hombre, una cosa increíble. Miren, a sus 18 años murieron sus padres y entonces, ¿él qué hizo? Él dijo, no, pues bueno, ya no tengo papá, ya no tengo mamá, y tenía una hermanita y tenían muchos bienes. Y él reiteradamente en la iglesia, porque pues él era devoto, en la iglesia un día escuchó aquellas palabras que muchos santos han escuchado y que gracias a esas palabras que son del Evangelio, que son palabra de Dios, decidieron dejarlo todo e irse, digamos, a vivir una vida totalmente de austeridad, de encuentro personal con el Señor. Aquel Evangelio que dice de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su propia alma. Y también aquel que dice que si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres. Entonces él tomó estas palabras literales y vendió todo lo que tenía, se lo dio a los pobres, se lo repartió a los pobres y se fue a vivir al desierto. Él sintió un llamado de Dios a sus 18 años, él dijo, listo, yo lo voy a dejar todo, me voy a ir al desierto y voy a vivir en unión total con Dios. Él se encontró un anciano que ya vivía pues obviamente por allá en la soledad y aprendió mucho de él y armó una chocita. Miren, él comía solamente una vez al día. ¿Nosotros cuántas veces comemos? Como 7 veces. El desayuno no, ni siquiera es la primera, la merienda no, los tragos, ¿cierto? Los traguitos, después el desayuno, la media mañana, el almuerzo, en fin, ustedes saben más que yo, ¿cierto? Pero él comía solamente una vez al día. ¿Por qué? Porque él sabía que el cuerpo había obviamente que refrenarlo y él decía, pues igual, ¿yo qué tengo que hacer? Nada, simplemente dedicarme al amor de Dios, amar a Dios a través de la oración. Comía una sola vez al día, dormía en una esterita. Nosotros dormimos ¿dónde? En unos super colchones, ¿no? Con la super almohada. Él en una esterita y en una chocita, allá lejos, donde nadie lo veía, donde nadie se acordaba de él. Solo que él se la pasaba toda la noche en oración. Y cuando llegaba el amanecer, era muy chistoso porque él le decía al sol, sol, ¿por qué madrugas tanto? Me estás interrumpiendo, digamos como que esta intimidad que tengo con el sol radiante, el verdadero sol que es Jesucristo. Hablaba con el sol y le decía así. Entonces, él se veía continuamente atacado, pues obviamente por Satanás. Le pegaba unas palizas impresionantes. Imagínense que uno durmiendo empiecen a pegarle fuerte y uno sin darse cuenta. A este santo le pasaba esto, le pegaba fuertes palizas y el pobre se levantaba todo dolorido, pero él sabía que era el otro y no le paraba atención, no le prestaba atención. Entonces se le presentaba el demonio en cerdos, en lobos, en panteras, en serpientes, en toda clase de animales. Entonces él les decía, ustedes vienen a mí con un ruido tan infernal que lo que hacen es, digamos, aplacar. Con eso están mostrando su flaqueza, porque ustedes no pueden hacer nada más conmigo. Pero de hecho él se hacía amigo también de los animales y más adelante él es declarado el santo de los animales domésticos y todo esto. Pero resulta que este santo, viviendo en tanta soledad y en tanta oración, alcanzó un grado de tal santidad que todo el mundo empezó a decir, ay, miren, por allá un ermitaño vive súper lejos, vayan y pídanle consejos, vayan que él es súper orante, súper, mejor dicho. ¿Y qué pasó? Empezó a recibir muchas visitas y él decía, estas visitas están interrumpiendo mi comunicación con Dios. Y entonces él decidió irse más lejos, o sea, más alejado allá donde, mejor dicho, nadie lo viera. Pero resulta que el Señor le reveló en su corazón que de nada le servía tanta oración si todo lo que él aprendía del amado Jesús no lo transmitía a los demás, no lo daba a los demás. Y entonces, ¿qué pasó? Uno de esos días que venía tanta gente a buscarlo,
pues entre ellos muchos hombres, a pedirle consejos. Entonces él decidió hablar y mostrar todo lo que Dios le había revelado. Y uno de ellos llegó y les dijo: listo, yo quiero que usted me enseñe cómo es esta vida de ermitaño, porque yo también quiero seguir esta vida. Y entonces él dijo: listo, si usted quiere seguir esta vida, está decidido a comer una vez al día, a dormir en una estera, a pasarse la noche en oración, a ser ignorado por el mundo. Y ellos aceptaron, y en ese momento armaron varias chocitas. Entonces, claro, cada uno vivía en su chocita, y él se convirtió en un abad. Él no quería. O sea, abad quiere decir que era el papá, digamos, de todos los monjes que en ese momento empezaron a vivir una vida de austeridad, como lo hizo San Antonio Abad. Entonces, por eso digo que el carro de placas DLZ 805 lo tienen que mover, porque si no viene San Antonio Abad y se lo lleva. Mentiras que… ¿Qué pasó? Estos hombres que también decidieron vivir esta vida con él crecieron también en mucha santidad, pero seguía regándose la fama de este santo. Incluso un día lo visitaron unos filósofos, porque le habían dicho a esos filósofos que claro, que él era súper sabio y que era loco. Lo destinaban o pues lo definían como loco. Ellos fueron a verle y le decían: ¿ustedes por qué vinieron a mí? Si yo iría a buscarlos a ustedes, yo me haría como ustedes. Yo quisiera invitarlos a ustedes. Ahora, si ustedes vinieron a verme a mí por lo que han escuchado, entonces lo más lógico es que quieran imitarme y quieran hacerse cristianos. Entonces los filósofos como que, bueno, pues no sé qué, y obviamente lograron su conversión. Le escribían reyes, le escribían muchas personas, porque de él encontraban consejos sabios. Pero entonces, de hecho, pues ya después de todo esto se desató una persecución por la iglesia. Querían pues obviamente que los cristianos apostataran de su fe, renegaran de su fe, y él dijo: no, vamos a morir mártires, monjecitos, prepárense, porque ahora sí, llegó el momento de morir mártires. Y entonces se fueron obviamente a combatir todas estas herejías con la oración, pero también con su presencia, pero no alcanzaron el martirio. Y él les decía: mucho cuidado, puede ser que maten su cuerpo, pero no van a matar su alma. Su alma antes se va a unir más con el Creador, se va a unir más con el que los creó. El hecho es de que ellos no murieron mártires, y pasaba el tiempo en que ellos vivían pues en oración, y Antonio pues crecía más y más en santidad. Pero pasó algo muy delicado, y miren esto: este hombre empezó como a vanagloriarse y a decir: no, pues no hay nadie como yo. O sea, ¿en qué sentido? En que no creía que otra persona desde sus 18 años viviera como él había vivido, o sea, en tanta soledad, en tanta oración. Y Dios, para digamos aplacar esa vanagloria y esa soberbia, le reveló que había otro hombre, digámoslo así, que vivía hace mucho más tiempo en el desierto cerca de él, que lo tendría que ir a buscar. Y entonces él muy de madrugada salió corriendo, se levantó rapidito, así pues el sol, mejor dicho, en su rostro, se fue a buscar a este hombre, y durante 2 días nada que lo encontraba, y se le aparecían bestias, se le aparecían demonios así pues en animales, un enano, y que, pues ahí describen pues la historia, que un enano con la nariz torcida, con los pies no sé qué, que con cachos, con cola, y que se le apareció. Entonces él pues quería interrumpir ese encuentro que él iba a tener con aquel otro ermitaño, y resulta que entonces él le dijo: bueno, usted se me apareció, usted me quiere asustar, usted quiere interrumpir mi encuentro con Pablo, que se llamaba el otro ermitaño. Entonces lo obligó a que lo llevara y le indicara el camino donde estaba él. Entonces, ¿qué pasó? El pobre enano, patitorcido, con cola larga y cachos, fue y lo llevó donde estaba aquel ermitaño, y ese encuentro fue muy especial. Miren, antes de esto, se me olvida decirles que San Atanasio, con la fama que él había adquirido, lo llamó a que pues trabajara con él un tiempo, pues para combatir una herejía que es el arrianismo, que negaba la divinidad de Cristo. Entonces él trabajó mucho tiempo, pero le dijo: no, tu lugar, digamos, no está aquí, porque un monje fuera del monasterio es como un pez fuera del agua, así que váyase donde sus monjes, corra al lugar que a usted le corresponde. Él se fue, pero antes de irse, él le dijo: ¿quieres algo? Yo te quiero entregar algo, pídeme lo que quieras. Y él le dijo: yo quiero tu capa. Le pidió a San Atanasio la capa y se la llevó. Entonces, retomando ese encuentro, digamos ese enanito que lo llevó al encuentro con este Pablo, otro ermitaño, pasó algo súper particular. Él se acercó a beber del agua donde bebía también San Pablo, porque este Pablo, pues digamos Pablo es el otro ermitaño con el que él se iba a encontrar, y cuando estaba bebiendo de esa agua, Pablo desde adentro sintió pues como que alguien estaba por ahí,
y dijo, uy, no, eso debe ser uno de esos animalitos que me acompaña siempre. Pero sintió en su corazón que era Antonio, porque él también había sentido en su corazón que un Antonio Dios iba a destinar para que lo enterrase, o para que, pues digamos, no muriera él pues tan abandonado. Entonces resulta que se encontraron. Cuando él abrió la puerta, él le dijo, vengo a verte, queridísimo santo, pues le lanza unas palabras muy bonitas, y él le dice, porque si no sales yo moriré. Entonces le dijo, bueno, pues entonces muérase, pues muérase ahí, ya vino a morir, bueno, muérase afuera. Pero el hecho es de que él le rogó que le abriera. Cuando abrieron, se abrazaron, y era como si se conocieran desde hace mucho tiempo. Y algo muy bonito que me pareció y que me impactó bastante era que este Pablo llevaba mucho más tiempo que él, y todos los días Dios enviaba un cuervito con medio pan para alimentar a Pablo. Era lo único que comía Pablo, imagínense esto. Y ese día que fue a visitarlo Antonio, se sentaron pues y hablaron, y él le contó que llevaba mucho tiempo en el desierto. ¿Y por qué se fue Pablo al desierto? Porque a sus 15 años también sus familiares fallecieron, y un tío, digamos, como que lo denunció pues mal, y él se fue, se quiso ir y también dejó todo y también tomó esta vida. Pero en ese momento en que ellos dos estaban hablando, llegó el cuervito, y no solo con medio pedazo de pan, sino con un pan entero para los dos. O sea, para que compartieran ese pan para los dos. Hablaron mucho, bueno, se compartieron sus ideas, una cosa impresionante. Imagínense la reunión de dos santos que llevaban tanto tiempo solo en unión con Dios. Imagínense cómo sería esa conversación. Y entonces en ese momento le dijo, listo, querido hermano Antonio, yo sé que llegó el momento de mi muerte y Dios te ha enviado a esto. Y le dijo, no se muera, lléveme con usted, yo no quiero que usted se muera. Y le dijo, no, tú todavía tienes mucho por hacer, vete donde tus monjes y yo voy a morir, pero solo te pido una cosa, ve por la túnica, digamos por el manto que tienes de San Atanasio, y te pido que por favor me entierres con él. Y él le dijo, pero usted cómo sabía que yo tenía ese manto. Pues así no le dijo, pero además que se sorprendió. Dijo, ¿cómo sabía usted? Claro, obviamente Dios se lo había revelado, y él comprendió aún más la santidad de este hombre. Se fue, pero vea, hagan de cuenta pues que estaba corriendísimo, porque él quería, pues él soñaba con llegar antes de que él muriera. Entonces fue, tomó el manto, los monjes, no, vea, espéreme que ya vengo, se fue. Y resulta que cuando llegó, ese hombre, pues Pablito, estaba de rodillas mirando al cielo, así todo, como casi que en éxtasis, y él se sorprendió y se le arrodilló también al lado y lo miró, y ya estaba muerto. Y en ese momento él lloró amargamente, pues lloró, le puso la túnica, su manto, y ¿saben qué pasó? A mí me impactó eso. Él miró para atrás y vio que dos leones estaban ahí, bueno, no sé, estaban ahí como al acecho. Hagan de cuenta que así hacen los leones. Entonces empezaron a cavar hondo en la tierra, y ellos estaban dolidos porque sabían y comprendían que ese santo, o sea, Pablo, casi que era su papá, o sea, los había además que alimentado, además que ese pedacito medio pan que les traía al cuervo, se lo repartía a todos los animalitos. Y en ese momento él descubrió que le había hecho, esos par de leones le habían hecho la ¿cómo se dice? La tumba, la fosa del tamaño de él, exacto del tamaño de él, y él comprendió que ahí debía morir él, que ahí debía reposar su cuerpo, y lo enterró ahí, y los mismos leoncitos eran los que le movían la tierrita. Qué belleza, ¿no? Qué ternura, qué belleza. Dios, digamos, nos deja ganar en generosidad, y mire la muerte de este santo, le proporcionó otro santo para que lo enterrara. Entonces ahí murió. Ya Antonio obviamente regresó a su lugar con los monjecitos, y le contó pues obviamente la historia. Y es muy bonito saber que este hombre se la pasó tanto tiempo en oración, cosa que a nosotros nos cuesta, también ayunar, orar, digamos, entregarnos totalmente al amor de los amores. Digamos que los monjes llamaban a Antonio el amado de Dios. Y preguntémonos si nosotros somos los amados de Dios. Preguntémonos si estamos dignos y preparados para la muerte, y si vamos a encontrar digamos, delante de Dios tanta tranquilidad al morir. Ya después Antonio también murió a los 105 años, duró casi 88 años en el desierto. Imagínense eso, 88 años comiendo una vez al día,
Y él decía, trabajando, leyendo muchísimo las escrituras, formando a sus monjes y uniéndose totalmente con el Señor. Entonces, que esta Cuaresma, pues habiendo meditado un poco acerca de la vida de este santo, que también quiso morir muy escondido, le dijo a 2 de sus monjes, les dijo, por favor, hagan también un lugarcito aquí donde yo he vivido toda mi vida y que nadie se dé cuenta dónde me entierran. Ustedes 2 únicamente entiérrenme, no le digan al resto de los monjecitos y háganme acá un lugar donde va a reposar mi cuerpo, porque mi alma se va al encuentro con Dios. ¿Quién como Dios? Que en esta Cuaresma entonces vivamos intensamente el deseo de nuestro corazón de convertirnos a Dios, de entregarnos totalmente a Él, practicando obviamente la caridad con el prójimo, la oración, el ayuno, obviamente pues la penitencia. Que estos santos nos enseñen a ser así, súper santos. Amén.